Bueno, en este video y continuando con los videos de la explicación de herramientas de geoproceso, vamos a aprender acerca del buffer y el multirim buffer. El buffer y el multirim buffer trabajan de la misma manera, crean áreas de influencia o anillos a partir de una distancia indicada. El buffer con una sola distancia, mientras que el multirim buffer con múltiples distancias. Lo vamos a realizar tanto en ArcGIS Pro como en QGIS y vamos a ver la diferencia. Entonces, nuevamente visualmente, el buffer, entonces 10 puntos, genera un área de influencia a una distancia determinada. La línea puede ser un río, una vía y demás a una distancia determinada. Y el polígono, lo mismo, a una distancia determinada. El múltiple entonces genera múltiples áreas o anillos a partir del área o de las distancias indicadas. Bueno, y entonces se generará un campo en la tabla de atributos que se llame distancia. ¿Listo? Que es la distancia que le ingresa el usuario, a la cual vamos a hacer el buffer y el múltiple ring buffer. Dicho eso, entonces vamos a trabajar primero con un Excel del cual yo me he inventado los datos sobre el departamento de Cundinamarca y lo llamé volcán. Tengo en ese Excel un ID, un volcán, unas coordenadas planas que fueron tomadas con 3116 tanto de longitud como de latitud. Entonces primero voy a guardar este Excel, guardar como, lo voy a guardar como un CSV limitado por comas y lo voy a guardar como volcanes. Guardar, cerramos. Y para crear este archivo voy a apagar aquí las capas con las que venía trabajando anteriormente. Voy a generar un grupo aquí ¿qué? En ArcGIS Pro, perdón. Voy a llamarlo buffers. Y voy a crear otro grupo que se llame otros, para tener esto más organizado. Entonces en otros voy a meter todas estas capas y en buffer lo que voy a cargar a continuación. Entonces voy aquí en menú principal mapa, añadir datos, XY Point Data. Voy a buscar la tabla de atributos con la que estoy trabajando, que en este caso la acabé de llamar volcanes. CSV, ok. ¿Dónde lo voy a guardar? Entonces lo voy a guardar en geoprocesos ArcGIS, lo voy a guardar como volcanes. Recuerden que es una capa didáctica, ¿sí? Que fue inventada, los puntos, la coordenada en X, entonces en este caso coincide que X con X, Y con Y, recordemos X longitud, Y latitud y sistema de coordenadas 3116. Dicho eso, lo cargamos. También vamos a trabajar con otra capa que se llama casas, entonces esto lo vamos a meter acá dentro de buffer. Vamos a trabajar otra capa que se llama casas, entonces voy a añadir otro dato. Esta capa casas es original de la gobernación de Cundinamarca. Son puntos críticos como incendios, inundaciones, caídas de árboles y demás. Y yo agregué tres campos más, que es hombre, mujer y total. Entonces, por acá tengo casas. Voy a poner casas dentro de buffer, pero lo voy a dejar los volcanes encima. Voy a cambiarle la simbología, un clic sobre el punto, poner un momentico estos triángulos para poder identificar dónde están ubicados espacialmente los tres volcanes. Bueno, lo mismo vamos a hacer en QGIS. Entonces en QGIS, aprovechando que ya tenemos, va a generar un grupo, clic derecho, añadir grupo, lo va a llamar buffer. Así como le llamamos al otro, vamos a generar otro grupo que llame otros para guardar estos elementos que fue los que trabajé en los videos anteriores. Mientras que en buffer voy a cargar, entonces voy a cargar el Excel
para cargar ese Excel, entonces me dirijo aquí a capa, puedo añadir capa y seleccionar cualquier elemento, o con la barra de herramientas de administrar capas nos aparece aquí al lado izquierdo, que es este que tengo acá. Puedo seleccionar cualquier elemento, no importa que me equivoque. Voy y busco el que tiene una comita que dice texto delimitado por comas. Voy y busco el Excel, volcanes, abrir, y aquí debo tener en cuenta las siguientes 4 cosas. Formato de archivo. Normalmente viene en CSV, entonces le decimos delimitadores personalizados, el punto y la coma. Y ya empezamos a visualizar cómo está organizada esa tabla. Segunda opción, opciones de registro, separador decimal es la coma. Delimitador de geometría, entonces X con X, Y con Y, X longitud, Y latitud. Aquí voy a deseleccionar esto y voy a buscar el sistema de coordenadas 3116. Y por último, en configuraciones de capa, usar índice espacial. Le damos a añadir y le damos cerrar. Y allí estarían nuestros 4 puntos. Y aparte vamos a cargar vectorialmente, vamos a cargar la capa casas. Formato shapefile, recuerden aquí filtrarlo, si no la tienen clara todavía, entonces lo pueden filtrar acá, perdón. Lo muevo hacia acá. Buscamos SRI de shapefile, ¿sí? Acá está. Le damos a abrir y añadir y cerrar. Lo mismo, cambiamos los volcanes, los dejamos arriba. Va a cambiar la forma en que se visualizan. Les puedo seleccionar cualquiera de estos. ¿Sí? Listo, ahí está. Este me lo va a llevar aquí al lado izquierdo y ya tengo volcanes y ya tengo casas tanto en ArcGIS Pro como en QGIS. Vamos a empezar en ArcGIS Pro a generar un buffer. Voy a Geoprocessing y voy a escribir buffer. Del Análisis Tools, entonces voy a buscar en el grupo buffer tengo una capa que se llama volcanes. Sí, la voy a guardar como volcanes buffer. Salvar. Método planar, sí, hay método planar y método geodésico. Vamos a utilizar el método planar sin disolver, y la distancia. Entonces en este caso voy a aplicar una distancia es importante que esta capa esté proyectada, pues como venía en 3116, pues nos sirve en este caso. Le voy a poner de 6 kilómetros y le damos a ejecutar. Listo, y allí generó a partir de esa capa puntos un área de influencia de 6 kilómetros. Entonces yo quisiera saber cuántas, como les dije, esta capa que se llama casas, abrimos la tabla de atributos, es originaria de unos puntos críticos reportados en el departamento de Cundinamarca, diferentes entidades donde se reportaron tanto, permítanme les digo que se reportaron incendios forestales, árboles en riesgo, avenida torrencial, inundación, movimiento en masa, obstrucción, riesgo por sustancias químicas peligrosas, socavación o vendaval. Fueron eventos reportados que en su momento reportaron o generaron algún riesgo para la comunidad. Yo a esta capa le añadí al finalizar el campo mujer, el campo hombre y el campo total. Esto con unos rangos. Entonces, si yo quisiera saber cuáles son las personas que se ven allí perjudicadas, yo podría hacer una selección por localización donde las casas que se intersecten, en este caso con volcanes buffer, ¿sí? Y le doy a aplicar. Entonces acá me dice cuántas casas fueron. Miro en la tabla de atributos. En la tabla de atributos me dice que me dice que son 76. Ahora tendría que sacar mujer, hombre y total. Me puedo parar clic derecho, estadísticas, y sobre mujer puedo tener la suma, ¿cierto? Sin transformación, número y variable, ¿sí? Puedo tener la suma. En este caso 194, recordamos que estamos sobre 76 casas.
pero si lo cambiamos por ejemplo acá a hombre, entonces me da una suma de 288 de los seleccionados, ¿cierto? Y sobre total, pues me tiene que ser los hombres más las mujeres, en este caso 482. Entonces vemos que aquí podemos sacar cuántas mujeres, 194, cuántos hombres, 288, y la suma de ellos dos pues me da el total. Listos. Ahora miremos múltiple ring buffer. Para múltiple ring buffer, en el caso de un punto, múltiple ring buffer, entonces voy a ingresar la capa de volcanes, lo voy a guardar como volcán multi buffer, y las distancias, entonces lo voy a poner a una distancia de 6, añado otra distancia 12, añado otra distancia 18, usted mismo las ingresa, la distancia de las unidades entonces en este caso fueron kilómetros, y se genera, como les digo, un campo que se llama distance, es decir que en la tabla de atributos tenemos un campo que se llama distancia 6, 12, 18, ¿sí? Que fueron las distancias que nosotros ingresamos. Y en el volcanes buffer teníamos una sola distancia, ¿sí? Buffer distancia, y está a 6000, aquí dice 6000, pero por lo que las unidades están en metros, pero allá fue seleccionado kilómetros. A este le vamos a cambiar la simbología a volcanes buffer, déjenme elimino acá esto, volcanes múltiple buffer, vamos a cambiarle la simbología, clic derecho simbología, vamos acá donde dice únicos valores, y le voy a decir que a través de la distancia, añadir a través de la distancia, voy a hacer esto. Si no nos deja, entonces le damos acá más, seleccionamos los tres, perdón, seleccionamos los tres, epa, con shift sostenido seleccionamos los tres, a este de acá lo quitamos, y a 6 entonces le ponemos un color rojo, si fuera, digamos, estuviéramos viendo algo de gestión de riesgos. Vamos a quitar el color, utilizar mejor este rojo. Listos. A12 es un color amarillo, y A18 un color verde. Listo. Ahí están los tres colores, rojo, amarillo y verde. ¿Listos? Entonces genera a múltiples distancias, genera esas áreas de influencia o esos anillos, y ya allí podríamos averiguar seguramente cuántas casas se ven perjudicadas por cada uno de esos anillos, ¿cierto? Por ejemplo, si solamente quisiéramos las casas que están en el anillo amarillo, entonces lo que yo debo hacer es nuevamente una selección por localización, donde las casas que se interceptan o que están dentro con volcanes múltiple ring buffer a una distancia de, entonces primero seleccionaría la mayor distancia, de aquí a acá hay 12 kilómetros, ¿cierto? 12 kilómetros, nueva selección, entonces se seleccionan todos los que están por encima a una distancia de 12 kilómetros de las casas, ¿cierto? De las casas, todas las que están a una distancia de 12 kilómetros entre el volcán, ¿sí? Entre los volcanes, las casas y los volcanes. Como yo necesito aquellas que sean menores a 12, ¿sí? Aquí me está seleccionando todas las que son mayores a 12, entonces yo puedo hacer una remover de la selección aquellas que son, por ejemplo, 11.900. 11.900 metros. Bueno, me va a remover todas. Es que acá tengo
unas casas seleccionadas. Entonces permítanme, limpio acá. Listo, nuevamente selección por localización, aquellas casas que se interceptan, perdón, no sé que se interceptan, sino que están a una distancia de los volcanes múltiple buffer, y esa distancia es de 12 kilómetros y 12.000 metros. Listos. 6, 12, 18, sí, esto fue 6, 12, 18. Y luego le digo que me remueva, por ejemplo, puedo yo remover aquellas que están a una distancia de 6. ¿Sí? Y des en cuenta, me remueve de a partir de allí. Bueno, es que fue con los volcanes, no con los múltiples ring buffer, sino con los volcanes. Disculpen ustedes allí. Entonces la imprecisión within and distance con los volcanes que se encuentran a una distancia de 12 kilómetros. Nueva selección, aplicar, listo. Pero como solamente necesito los que están en el amarillo, no necesito los que están en rojo, entonces le digo remover de la selección aquellos que están a una distancia de 5.999 metros, ¿sí? Entonces aplicar, y solamente me quedarían los que están en el anillo amarillo. Ya que yo los quisiera solamente para un volcán, pues ya tendría que entrar y mirar. ¿Cómo miro las estadísticas? Recuerden, tabla de atributos de casas, miro los seleccionados, me paro al final en mujer estadísticas, clic derecho estadísticas, y me sale la suma de los seleccionados, que en este caso sería 1126 para mujer, para hombre 1646, y el total, pues la suma de ellos dos, 2772. Ahora lo mismo vamos a hacer en QGIS. Recuerden que estamos haciendo buffer y múltiple ring buffer. Entonces en QGIS primero vamos a hacer buffer. Entonces geoprocessing, vamos a escribir acá buffer. Este buffer que me aparece acá, entonces lo voy a hacer con volcanes. Lo vamos a hacer a una distancia, creo que la primero fue una distancia de 6, en este caso kilómetros. El estilo de terminación, redondeado y demás, lo vamos a ejecutar y allí queda. Listo. Voy a subir los volcanes acá encima de buffer, y allí está. Lo mismo para saber cuántas, entonces puedo hacer una selección por atributos. Entonces voy acá, selección por localización, disculpen, entre las casas que se interceptan con lo que acabo de hacer, que son hecho buffer. Creando una nueva selección, y se seleccionarían entonces las casas, ¿sí? Recuerden que acá la selección son de color amarillo. Y para mirar las estadísticas, entonces yo puedo abrir la tabla de atributos, pero allí puedo encontrar solamente los objetos seleccionados, ¿sí? Y para ver esas estadísticas voy un momentico a acoplar acá la tabla. Voy acá donde está esta herramienta de estadísticas, y le digo que es sobre la capa casas, objetos seleccionados. Me da una actualización. Bueno, ¿qué quiero sobre esto? En este caso que necesito cuántas mujeres, 194, cuántos hombres, 288, y cuánto en total, pues la suma de los anteriores, 482. Lo mismo que hicimos en ArcGIS Pro. Ahora hagamos múltiple ring buffer. Buffer multianillos me va a permitir crear distancias. ¿Cuántos anillos necesito? 3, y la distancia entre esos anillos sería de 6, en este caso kilómetros, no con casas sino con volcanes. Ejecutar. Listo, pues cerramos acá esta tabla. Bajar acá casas, va a pagar volcanes. No me quedo, voy a eliminarlo. Buffer multianillos, distancia constante. Esta es una distancia constante, entonces le estoy diciendo que son 3 anillos sobre volcanes, que es una distancia de entre los anillos de 6, en este caso kilómetros,
y que lo realice. Listo, ahí lo realizó. Como les digo, son distancias constantes. Si yo no quisiera distancias constantes, pueden ir a complementos, administrar e instalar complementos, y vamos a buscar buffer, y vamos a este buffer que dice multi distance buffer, lo instalamos, cerrar. Yo ya lo tengo por aquí instalado, es este, y este entonces me va a permitir trabajar con volcanes con distancias diferentes. Por ejemplo, yo 6, en este caso como está sobre metros, entonces me tomaría 6000, añadir. Si quisiera otra a 15000, añadir. Y si quisiera otra a 18, a 20000, añadir. Esto es sobre volcanes. Él dice que si los seleccionados, y le damos aceptar. Listo, unos a múltiples distancias y otros a distancias menores. Dense en cuenta, aquí hay una distancia mayor, aquí hay a 6, aquí hasta 15 y aquí hasta 20. Entonces, de acuerdo a lo que necesiten. Por ejemplo, sigamos con el anterior, que fue el que trabajamos en ArcGIS Pro. Limpiemos acá y ahora necesito saber cuántos están dentro del amarillo. A este buffer le puedo cambiar la simbología aquí en categorizado, aquí a través de distancia. Recuerden que distancia él lo pone automáticamente. Aplicar, perdón, estamos trabajando sobre buffer multianillos, categorizado a través de distance, clasificar. Este de acá lo elimino con este menos. Este 6 le cambio el color, entonces estamos hablando de rojos. Este un amarillo y este un verde. Listo. Entonces están, si yo quisiera saber solamente las casas que están en amarillo, entonces yo voy aquí a vectorial. Hay muchas formas de hacerlo acá, pero vamos en vectorial, vamos en geoproceso, en análisis, disculpen, geometría, investigación, selección por localización, o desde aquí afuera. Recuerden que también lo podemos encontrar, selección por localización. Entonces, aquellas casas que se intersectan o que están dentro, ¿sí?, o que tocan. Si solamente que están dentro, entonces yo necesitaría seleccionar. Desde en cuenta que aquí no me dice a una distancia, ¿sí?, aquí no me dice a una distancia. Entonces yo podría hacer una selección aquí en buffer multianillos, todos los que sean a una distancia de 12000, ¿sí? Entonces hago una selección por atributos, campos y valores, donde la distancia es igual, en este caso, a 12000. Selección nueva, cerrar. Ahí se seleccionan los anillos, ¿sí? Se seleccionan los anillos y sobre esos anillos haría la intersección. Entonces, buffer, casas que se intersectan con buffer multianillos, los objetos seleccionados, ejecutar y cerrar. Y ahí la tendría fácil, solamente los que están dentro de esa selección. También lo hubiese podido hacer en ArcGIS Pro, a partir de los que están dentro, hacer una selección por atributos previo del anillo de la mitad y luego intersectarlo con las casas para que solamente se seleccionen las de allí. Espero este video les haya sido de su utilidad. Asimismo, como trabajamos punto, pueden trabajar tipo línea y tipo polígono. Tipo línea para ríos, para vías y demás. Tipo polígonos para humedales, áreas, veredas, municipios, áreas de proyectos u otros. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.